Yo quisiera empezar con un tema del cambio a la descarbonización. ¿Cuáles son los retos que ustedes tienen como armadora de cara a un transporte más sustentable, como lo acabas de mencionar? Tal vez no eléctrico, pero sí para dar esta pauta para una descarbonización del transporte. Bueno, lo que comentábamos y hemos platicado con diferentes especialistas en la materia, principalmente es tener una política pública clara, donde exista la voluntad política de poder hacer estas transformaciones. De pronto hoy ya es diferente. Esto de la movilidad eléctrica en México pues inició prácticamente cerca del año 2016-2017, si no mal tengo memoria. Algún sistema de transporte de aquí de Ciudad de México dijo: vamos a comprar unos Nissan Leaf, vamos a ponerlos a trabajar, vamos a meterlos como taxi, vamos a ver cuál es el escenario de este proyecto para poder empezar a migrar a los taxis eléctricos, ¿no? De pronto hubo esta iniciativa, se compraron los vehículos, avanzó, pero se quedó solo en eso, ya no hubo alguien que le diera tanta continuidad. Entonces estos Nissan quedaron un poquito en deterioro, en abandono, y el proyecto murió. Después de esto, pues prácticamente se detuvieron los esfuerzos por tratar de encontrar la forma de movilizar un sistema de transporte eléctrico hasta el año 2018 aproximadamente, cuando precisamente empiezan a llegar las empresas que el compañero acaba de mencionar, tratar de impulsar algunos sistemas de transporte con vehículos cero emisiones, ¿no? Eléctricos. Entonces, primero es eso, que haya una voluntad política de poder lograrlo, porque es muy difícil encabezar un proyecto y desarrollarlo cuando no hay una voluntad política, porque dependemos de, si es bien cierto, de algunos apoyos, de algunos bonos para poder hacer renovación del sistema de transporte. Hoy los concesionarios, prácticamente de a pie, los que todavía encabezan las rutas del sistema de transporte, están volteando ya a ver los vehículos eléctricos como una realidad, sobre todo por el costo, que ya no es tan asequible el estar pagando hasta 1,800, 2,000 pesos de combustible al día para la operación de un vehículo impulsado por gasolina o por diésel. Entonces ellos ya, piden a gritos que se haga la transformación de sus modelos de transporte, pero no lo pueden realizar porque no existen tantos factores alrededor de ellos para lograrlos. Por ejemplo, uno de ellos es, ayer estuvimos en un evento de bancos donde decían que los principales problemas para desarrollar el vehículo eléctrico o un modelo de transporte impulsado eléctricamente es tener las garantías para poder obtener líneas de crédito. Las garantías pues tienen que venir a través de una necesidad como proyecto de ciudad para poder hacer la transformación, y el proyecto de ciudad viene a través de una voluntad política que se debe de realizar o se debe de tener para poder hacer el énfasis de esta transformación. Bueno, estamos en el año 2025, prácticamente estamos a nada de la Agenda 2030 que se tenía para este gobierno. En estos 10 años, de aquí a 10 años, ¿cómo se ve la empresa Yutong con estos proyectos? Bueno, mira, en México prácticamente tenemos un mercado muy, muy bonito. Cada uno de los proyectos son muy particulares. Hoy les puedo decir que no es lo mismo hacer un proyecto en Ciudad de México que en Puebla, que en Nuevo León. Las condiciones, la gobernanza son en algunos sentidos amables, en algunos otros sentidos no son tan amables, pero pues prácticamente nuestro reto a 5 años es poder triplicar la cifra de unidades que nosotros tenemos circulando en México. Claro, con el apoyo del gobierno, con el apoyo de los concesionarios y con la confianza que nosotros brindamos en ellos, ¿no? Como les decía al principio, pues prácticamente Yutong, el hecho de tener un vehículo Yutong pues es adquirir como un contrato de matrimonio, ¿no? No nos podemos separar de las responsabilidades que nos atan tanto a los concesionarios como a nosotros, porque de eso depende que el sistema de transporte de cualquier ciudad siga operando con eficiencia, con eficacia. De lo contrario, pues van a tener sistemas pues con unas frecuencias de paso pues no tan agradables, van a llegar a tarde a todos lugares, incluso hasta se traduce en temas de seguridad, ¿no? Platicábamos con días anteriores de que hoy el Estado de México está migrando a tener algunas políticas
de protección y de seguridad hacia el transporte y hacia la mujer en el mismo, que antes no se veía. Eso se logra con transformación y eso se logra a través de un impulso en la renovación de los sistemas de transporte, ¿no? Claro que sí. Y hablando respecto a esta renovación, tenemos bastantes retos en cuáles la electromovilidad, lejos solo de autobuses. ¿Cuáles son estos retos que se han presentado para la implementación de autobuses eléctricos en Ciudad de México y en otras partes de México? ¿Cuáles han sido sus principales retos a los cuales te has tenido que enfrentar? Bueno, los principales retos. Yo creo que los retos han ido cambiando. En 2019, cuando iniciamos con el proyecto de la línea 3 del Metrobús, a la par estábamos platicando con algunas otras entidades para tratar de desarrollar proyectos de vehículo eléctrico. En ese momento la necesidad que existía era inevitablemente renovar sistemas de transporte. Los gobiernos de algunas otras entidades no lo vislumbraban todavía ni siquiera como vehículo eléctrico. Decían, no, ¿sabes qué? Yo necesito que la gente se pueda mover del punto A al punto B, no me importa si es de gas, si es diésel, o sea, lo que nos surge es renovación. Y 3 veces más era hablar con el concesionario, ¿no? Porque totalmente desconocían del tema. Había mucha incertidumbre sobre la información del vehículo eléctrico en ese momento, entonces prácticamente el principal hito en ese momento era convencerlos de que el autobús eléctrico era una fuente de renovación importante y que finalmente iban a tener dividendos positivos después de desarrollar el proyecto. Posterior a eso, yo creo que a través del tiempo, en el año 2022-23, uno de los principales retos era focalizar o ubicar cuáles iban a ser los puntos de recarga eléctrico. Recuerdo que tuve una visita a un proyecto ubicado en La Laguna, donde nos decían, aquí es donde queremos que estén ubicados los autobuses y los patios para la carga. Y yo, pues parado en medio del desierto, les digo, pero pues aquí no hay ni siquiera cables de energía eléctrica, ¿cómo vamos a lograr esto, no? Entonces sí debe de haber una base, debe de cimentarse para poder establecer cuáles van a ser los puntos de recarga. Entonces el segundo hito o el segundo problema o el reto que hemos visto es que no todas las locaciones tienen el potencial en sus líneas eléctricas para poder realizar una infraestructura eléctrica de carga. O bien sí existe, pero se encuentra alejado del punto donde va a estar el patio de recarga. Y por último, bueno, no por último, porque los retos se siguen acumulando, ¿no? La parte financiera. Hoy encabezar un proyecto o desarrollar un proyecto para una empresa que viene de haber conformarse por microbuses y transformarse a vehículo eléctrico, o sea, inevitablemente necesita obtener líneas de crédito. Un proyecto de autobús eléctrico muy tranquilito que sea, es una inversión que refleja aproximadamente 200-300 millones de pesos. Que de pronto, si tú le pides a las empresas o rutas que se van a conformar para cambiar este vehículo, pues es capital que no tienen. Uno de los puntos importantes es el financiamiento. Hoy también los bancos solo dan financiamiento a las empresas que tienen buen score crediticio, y si yo llego con una empresa que se acaba de constituir, que no tiene todavía historiales financieros, que todavía no tiene su información contable dictaminada, pues es imposible prácticamente obtener esas líneas de financiamiento, ¿no? Entonces yo iría por esos 3 retos que en este momento estamos visualizando. Un reto hacia el futuro, que seguramente si alguien de anteriores mesas ya lo platicó, van a ser los espacios públicos. Ciudad de México hay un apetito muy grande por tener vehículo eléctrico, pero uno de los puntos débiles es dónde vamos a colocar los patios de recarga, porque ya Ciudad de México está totalmente saturada por este desarrollo urbano, por simplemente ¿qué va a pasar? ¿O hago una utopía en Iztapalapa o lo designo para hacer un patio eléctrico? O sea, ¿qué es lo que vende más políticamente, no? Entonces ese va a ser uno de los retos hacia el futuro. ¿Dónde vamos a localizar los cargadores, los patios eléctricos para poder cargar una flota de 60-70 vehículos? Ahora, por eso un poquito la popularidad del trolebús. El trolebús tiene la ventaja de que no necesita un cargador que puede estar alimentando directamente durante la noche. El trolebús se conecta y sale a rodar, ¿no? Entonces, no se sorprendan que en tal vez 5 años lleguemos a la cantidad de 1000 trolebuses circulando en la Ciudad de México, con más nuevas líneas del trolebús conectando diferentes circuitos, ¿no? Recientemente acaban de anunciar una línea que va a conectar
el poniente de la ciudad a través del circuito interior que va a dar conectividad al Estadio Azteca. Entonces ahí viene uno de los esfuerzos, ¿no? Y no se sorprendan que la línea 0, que tanto están anunciando, próximamente pueda ser también de trolebuses, ¿no? Se comentaba acerca del papel de la academia en la electromovilidad mexicana, en donde la academia tiene un papel muy importante para el desarrollo de proyectos en materia de electromovilidad. Ahora, para que esto funcione tenemos que tener principalmente tanto la parte académica como la parte de lo que es empresarial. ¿Cuáles son estos retos que tiene Yutong México para en adición a la academia poder atender estos proyectos de electromovilidad? Pero se necesita fortalecer los planes de estudios de cara a los avances tecnológicos. Hoy de verdad que yo estoy un poquito desactualizado de lo que se platica o se enseña en las universidades. Los principios físicos, químicos no van a cambiar, pero finalmente debemos de ver de cara hacia el futuro, ¿no? Hoy vienen nuevas generaciones de baterías, que sería de super lujo poder tener en México una fábrica de baterías, sobre todo con los recursos naturales vastos que tenemos. Viene de cara nuevas tecnologías en cuanto a sistemas informáticos. Hoy siento que México necesita despertar, como decimos en la oficina, ponerse las pilas para poder generar o para poder desarrollar estas primeras generaciones de especialistas en movilidad eléctrica. Y ya no tanto en movilidad eléctrica, ¿no?, sino en la fabricación de vehículos eléctricos. Platicando con algunos compañeros de la oficina de China, el vehículo eléctrico en China prácticamente existe hace 10, 12 años, ¿no? Hoy en México estamos haciendo los esfuerzos para poder tener los primeros vehículos eléctricos impulsados a través de baterías de la marca Dina, pero hoy todavía la industria mexicana no es tan competitiva para poder participar en estos proyectos. Nos falta mucho desarrollar la cadena de suministro, nos falta tener los especialistas preparados para poder fabricar este tipo de vehículos, nos falta desarrollar patentes industriales mexicanas para poder tener propia tecnología mexicana en los vehículos que se van a fabricar hacia el futuro. Y pues yo creo que ese es el reto que existe hoy en la academia. Vamos a empezar a cerrar con unas últimas preguntas, y esta barre con respecto a los trolebuses y los autobuses eléctricos, y vamos a también meter este modelo híbrido. Ustedes tienen estas tres propuestas tanto para este transporte público. En esta agenda de cara a la descarbonización, ¿cuál es la que más efectividad resuelve este problema para poder encaminarnos hacia un futuro que tal vez no emita carbono a la atmósfera, hablando tanto a mediano plazo como a largo plazo? Pues para mí estaría perfecto que fuera una renovación 100% eléctrico, que de pronto migrara todo el sistema Metrobús a vehículos eléctricos, que tuviéramos los RTPs eléctricos, que tuviéramos hasta el microbús que pasa enfrente de nuestra casa eléctrico, ¿no? Pero inevitablemente eso es lo ideal. Recientemente tuve una entrevista con el profesor alcalde. Si nos siguen en las redes sociales está publicada. Le preguntaba yo algo parecido, ¿no? ¿Cuál es el ideal o qué es lo que usted visualiza idealmente para poder decir que un sistema de transporte es exitoso? Y él me decía, es que no hay un ideal, no hay una receta hecha, cada sistema de transporte es diferente. Desde las ciudades que utilizan como su sistema de transporte más importante el tuk-tuk, hasta las ciudades que utilizan la lancha para mover mercancías de un punto A a un punto B, ¿no? O sea, para mí sería ideal que fuera todo eléctrico, pero la realidad es de que cada una de las ciudades tienen sus bemoles para poder establecer un proyecto. Lo importante es transformar, generar cambio, porque al generar cambio se generan necesidades, se genera un desarrollo de nuevos perfiles profesionales donde ustedes se pueden insertar para poder impulsar la movilidad y el cambio.